Bienvenidos a este espacio en su podcast. Quiero que le demos la bienvenida a todos y a todas los que estamos acá. Oli. Pues bueno, vamos a iniciar con un tema que es muy importante, que es sobre el machismo ahora en las redes sociales. Es la continuación de nuestro capítulo que está en Facebook, por cierto, y aprovecho para hacernos mención de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram como Enso Contextual y también en YouTube, también como Enso Podcast, Enso Contextual. Pues nada, no sé qué más podemos decir ahora. Pura bienvenida. Pura bienvenida. Pues yo soy Julieta. Igualmente les dejo mis redes. Únicamente tengo mi Instagram, que es @Julieta_cósmica. Hola, yo soy Diana. Espero en esta nueva entrega sobre el tema de masculinidades pueda brindarles a ustedes herramientas o responder preguntas o incluso generar más dudas que nos puedan mover a interactuar más con estos temas que son importantes. Y mis redes en Instagram me encuentran como @sic_DianaMX. Gracias. Yo soy Denise y mis redes en Facebook es SIC Denise Colindres y también en Insta. Y espero que en este podcast o en este primer capítulo puedan llevarse muchas herramientas, reflexión y vamos a ir viendo qué más. Bienvenides. Podemos ir sacando de acá y también pues presentarles a nuestro invitado especial. Aplausos. Ya sí. A Axel Díaz. Axel es psicólogo, es maestro en psicología. Igualmente, no sé si te gustaría también presentarte. Trabaja en la Secretaría de las Mujeres allá en Nuevo León. Igualmente es parte del colectivo de neurodivergencia y salud mental, comunidad que florece. Entonces, no sé si te gustaría agregar algo más. Sí, pues no sé, como específicamente de acá del tema, yo el trabajo que hago en Secretaría de las Mujeres sobre el trabajo con masculinidades, ¿no? Entonces, por eso me decidieron invitar por acá. No sé si quieren que dé mis redes o algo así. Sí, okay. Raras, entonces, a empezar. Solamente el Instagram, para que me stalken, en Instagram me encuentran como Grenudo_Trotamundos, ¿no? O otro más innecesario, así, cualquiera de los dos nombres. Grenudo porque la ñ no la acepta Instagram, entonces hay un problema. Y así es greñudo realmente, ¿no? Pero sí, ahí si quieren como igual de pronto preguntar cositas o algo por el estilo. Para que vean a tus gatitos. Para que vean a mis gatitos, para que escuchen un poquito de hardcore. Por ahí está. Y pues bueno, creo que es un buen momento para que empecemos. Y no sé si les gustaría que empecemos con pues la primera parte de nuestra incomodidad que tiene que ver con lo que pasó en el primer capítulo. Que por cierto, reitero, vayan a verlo a Facebook para que sepan de qué estamos hablando. Se puso buena. Sí, pues aperturar con esto, yo les comentaba aquí a las chicas que era bien importante porque usualmente después de nuestros lives hacemos como una pequeña retro de cómo nos sentimos, qué podemos mejorar, como en qué cosas sentimos que nos atoramos un poco. Y en esa retro que hicimos de este tema surgió la cuestión de que estuvimos más nerviosas que en otros lives que hemos hecho. Y mientras yo me estaba preparando para poder abordar un poquito de esto, que pues no pude estar, pero ahí estuve siguiéndolos. Sí vino una pregunta bien importante, una incomodidad que yo noté de cómo yo, como mujer, voy a estar hablando de masculinidades, ¿no? Uh-huh. Que ese miedo o esa verbalización a la que me llevó mi cabeza se sintió como una barrera de no, pues tú no puedes hablar de esto porque ni idea tienes, ¿no? de qué es vivirse en una masculinidad. Pero ya conforme fui aprendiendo más del tema, me fui adentrando más del tema, muchas cosas empezaron a hacerme sentido. Y creo que yo les preguntaba a ellas en la retroalimentación,
parte de su nerviosismo fue el no sentirse capaces de abordar el tema, el sentir que no están teniendo las herramientas, o que incluso haciendo un paralelo que escuchamos mucho desde un enfoque feminista radical quizá, que tú no eres mujer. Cuando los hombres quieren hablar de feminismo, por ejemplo, tú no eres mujer, entonces tú no puedes hablar del tema. Entonces, haciendo ese paralelo con nosotras, es como tú no eres hombre, no puedes hablar de masculinidades. Y dimos en el clavo, ¿no? Ellas me decían, sí. Totalmente. Sí pasa eso. Entonces, abrir el tema con esto es importante, porque no se trata de que nosotras alimentemos esa lucha de géneros, sino que justamente aprendamos a ser equipo, todos, ¿no? Como personas. Porque al final del día les estamos exigiendo a los varones ciertos patrones de comportamiento, ciertas respuestas ante situaciones que obviamente no se han moldeado en su historia de vida y que posiblemente nosotras como mujeres sí las tenemos. Entonces, más que exigirles desde lo tienes que tener solo porque sí, es como que yo te puedo enseñar esa parte que a mí se me enseñó y tú me puedes enseñar otra parte, ¿no? Hacer justamente este equipo. Y también, adentrando además a esto, creo que es complicado, o la dificultad o lo complejo radica en que incluso como profesionales empieza a ser complicado, porque también traemos una historia, ¿no? Una historia con los varones, que hoy también ya aprendí a hacer esa distinción de masculinidades y varones. Es importante. Gracias a Bell Hooks. La tenga en sus anteojos. Sí, claro. Vamos a hacerles un lichito. Cuando nosotros tenemos estas experiencias personales con varones de violencia, de violencias, de no ser escuchadas, de abusos, ¿no? De tener que adaptarnos a dinámicas que dentro de nosotras no resuenan, pero volteamos a ver a los demás y es como pues nadie dice nada, entonces posiblemente es normal, ¿no? O también desde la evitación de no quiero sonar exagerada o no quiero sonar radical, ¿no? Entonces, todas esas historias en nuestra cabeza empiezan a interactuar al momento de presentarnos con un varón, ¿no? Ya sea parejas, ya sean amigos o nosotros del lado profesional, con aquellos varones que vienen a querer cambiar esos patrones, ¿no? Que se empiezan a dar cuenta de que pues esto que aprendí no está tan chido, o sea, como que no está tan funcional, y quiero cambiarlo, ¿no? Entonces, ver ese elefante en la habitación va a ser muy importante, porque si nos quedamos arraigadas a ese miedo, más que entrar como en esta investigación, si lo hacemos así del otro, ¿no? Desde esta postura de curiosidad, de ok, pues tú cómo lo ves, ¿no? Tú cómo lo aprendiste. Y empezar desde ahí a modificar nos va a ayudar mucho a conectar, nos va a ayudar mucho a ir retirando como estas guerras que ya hay demasiado establecidas, y también a ser más objetivos, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Yo justamente ayer que estábamos platicando, y lo voy a contar desde lo personal, es bien curioso porque estábamos en un grupo con varias otras psicoterapeutas igual, mujeres, mayoría, realmente, ¿no? Sí, eres el único, ¿verdad? El único hombre ahí. De nuevo. De nuevo. Y nuevamente cuando estábamos hablando del grupo reflexivo de hombres, Sí. Shadow comercial empieza hoy. Es pausa comercial. Estábamos empezando en Comunidad que Florece, un grupo reflexivo que dirige Axel. Y justamente nuestra pregunta estaba: ¿qué hay de error o qué ha pasado para que la promoción haya sido tan compleja para todos, para todo el equipo, ¿no? O sea, no fue solamente entre nosotras, no fue solamente entre hombres, fue entre todos. O sea, todos los que pertenecemos, o todas las personas que pertenecemos al equipo. Y en esta pregunta llegábamos a una respuesta, una conclusión, que la conclusión era las resistencias que hay de poner el tema sobre la mesa, y de poner el tema sobre la mesa entre mujeres, ¿no? O sea, y que fue como bien curioso porque hice el paralelo de lo que pasaba con nosotras cuando estábamos hablando del tema.
Y además, lo que ocurre entre hombres, ¿no? O sea, como entre hombres también poner el tema es de resistencia, es de, ay, no, a mí no me van a venir a decir, ¿no? Algo que yo obtuve de respuesta de una persona a la que invité fue, a mí no se me van a cuestionar mi vida privada, así fue, a mí no se me va a cuestionar mi vida privada. Y fue como, ok, pausa, nadie te está cuestionando absolutamente nada. No, o sea, realmente no es para eso, ¿no? Pues invitar a reflexionar, a aprender, a socializar de otras formas. Y al final del día, justamente ese tipo de resistencias son parte de las que pues nos vamos encontrando, ¿no? Entonces creo que también es importante entre morras ponerlo sobre la mesa, pero yo sí lo pensaba hasta dónde, ¿no? O sea, hasta dónde realmente nos toca. Claro. Y hasta dónde no nos toca, ¿no? Y también ahí lo pensaba desde el feminismo, ahora sí, como desde el feminismo, en la frase, ¿no? No nos toca maternar vatos. O sea, no nos toca ir a cuidarlos y hacerlos que cambien, ¿por qué no? Pero sí nos toca poner el cambio sobre la mesa, creo yo. Pienso que estamos todavía en ese proceso de ir, pues, logrando la forma adecuada o más funcional de cómo acercarnos a ellos, ¿no? Porque por lo regular lo que yo he notado es que los varones o las masculinidades de pronto se sienten atacados o juzgados o señalados. Y entonces ahorita considero que todavía estamos en el proceso de cómo nos vamos a acercar de una forma en que no lo perciban de esa manera. Y es que creo que es muy difícil pensar en que no se va a percibir de esa manera porque la manera de vivirse hombres pues tiene un rasgo característico que es justo el todo el tiempo se nos refuerza como la posibilidad de que nosotros tenemos las posibilidades de hacer muchas cosas, ¿no? Y que si algo nos sucede, entonces y no lo pudimos resolver, ¿no? Entonces o no somos suficientemente hombres o no nos pasa, ¿no? Y que tienen que ver con muchas barreras sistemáticas. Es cierto que también, o sea, como pensar en escuchar masculinidades, ¿no? Para muchos vatos, de pronto, pues surge, ¿no? Como la idea de es que me van a cambiar, es que ya no voy a ser yo, es que ya no voy a poder relacionarme como antes, ¿no? O sea, ya quieren como el rechazo, sí, social, ¿no? de inmediato, ¿no? De inmediato voy a desaparecer, ¿no? Yo ya no voy a existir. Y eso está muy cabrón. No sé si se pueden decir ni una palabra. Yo creo que ok, sí. Bueno, perdón, porque no se me salen muchas, ¿eh? Yo creo que eso está muy... Sí, se me salen muchas. Sí, se me salen muchas. Creo que está muy cabrón porque... ahí es donde de pronto te empiezas a dar cuenta de lo frágil que es la construcción de los vatos, ¿no? O sea, cuando realmente los pones cuando realmente haces la simple pregunta de ¿cuándo es la última vez que lloraste? ¿No? Ya eso para muchos les detona, ¿no? O sea, se empiezan a imaginar que no, es que ¿por qué tendría que llorar? ¿O por qué tendría que hacer? Si llorar nada más es para cuando suceden cosas muy, muy, muy complicadas, ¿no? Y yo de... ¿Por qué tengo que decirte? ¿Por qué tengo que decirte? Sí, ¿no? Y digo, mira, la pregunta no era para decirla, pero la respuesta, ¿no? La respuesta que se tiene muchas veces sí da mucho, ¿no? Como a cachar que esa identidad, ¿no? que hemos construido como hombres a partir de las exigencias sociales, ¿no? A partir de nuestra propia historia de vida, de los patrones que vemos que se reproducen, porque también hay un aprendizaje, ¿no? del cómo ser hombre. Si yo veo que a mi padre le va bien de ciertas formas, ¿no? Actuando de cierta manera, pues obviamente voy a replicar, ¿no? Como aquello que me beneficia, ¿no? Y si veo que es como más... es señalado, ¿no? O inclusive es como castigado el hecho de que yo me involucre en temas de cuidado, como lo puede ser aprender a preparar, ¿no? el alimento, ¿no? Para aprender a lavar, o sea, cualquier cosa básica, ¿no? de supervivencia en el hogar, pues entonces va a empezar a existir este rechazo, ¿no? No es... Sí, no es como una cosa tan sencilla en el sentido de que ya llegue el tema y ya vamos a hablar, sino la respuesta que genera, ¿no? Para las personas sí suele ser como muy... Pues sí, pareciera que se le está atacando y pues no. Y es que incluso, no sé, yo también percibo que puede ser
un aprendizaje también de que ustedes estén expuestos tanto a la crítica, ¿no? Es esta exigencia y que a nosotras justo nos enseñan, ¿no? A pedir. Y que habemos mujeres que no sabemos pedir y entonces salimos, ¿no? Del estereotipo y es cuando nos viene esta etiqueta de es que eres muy machorra o eres muy vato, ¿no? Porque pues, a los vatos se les enseña a no pedir, ¿no? Entonces les enseñan a escuchar la queja y al final la queja, una característica, creo yo, general, es que es incómoda, o sea, escuchar la queja es incómoda, ¿no? Entonces, si ustedes están expuestos tanto a eso, pues claro que va a llegar un punto donde algo que puedan interpretar justo como queja, pues, ¿no? Los va a poner a la defensiva y eso ya genera de entrada una barrera para una comunicación y poder encontrar otras formas de socializar y de interactuar, ¿no? En general. Yo ahorita que decías eso, me acordaba mucho y pensaba en como, no sé si, no es un meme en realidad, pero es como algo que se pone mucho en redes, es lo mínimo que puede hacer un vato, ¿no? Y de eso, de lo mínimo, yo he conocido chavas, o sea, sí las he conocido, que dicen cosas como, no, pues es que dio lo mínimo, entonces mejor no, o sea, no sirve para nada, ¿no? Y pues cortan sus relaciones por eso, y es como, ok, o sea, como hasta qué nivel ha llegado esas como expectativas, ajá, y que además creo que esto nos permite y abre la puerta a hablar ahora también como de la machosfera, ahora sí, porque creo que se empieza a hablar ahora de la construcción que se está dando de los roles, que además están bien cañones en redes sociales, tanto para hombres como para mujeres también, o sea, creo que sí hay como una distinción como muy notoria en ambos géneros y no sé, ¿qué opinan? Si ya le damos la puerta. ¿Sí? Por ahí. Pues voy a empezar entonces, ahora sí, esto sí lo voy a leer, entonces denme chance porque voy a empezar con una definición que es sobre la machosfera. Lo pueden encontrar como machosfera, manósfera o andrósfera, que es un término nuevo, en realidad se empezó a utilizar por ahí por 2019, que en 2019 lo empiezan a utilizar los medios de comunicación. En realidad no fue por los científicos, no fue por absolutamente otras personas más que los medios de comunicación, que en realidad refiere a un anglicismo que es, pues sí, manosphere, que es manósfera o machosfera, y a partir de aquí es donde empiezan a preguntarse cómo a través de un conjunto diversos de blogs, foros, canales, YouTube, redes sociales, etcétera, inclusive hasta los videojuegos, empiezan los hombres a discutir sobre la masculinidad dentro de estas redes, ¿cierto? Entonces creo que... Bueno, masculinidad. Sí. No, en realidad como lo que conglomera es un discurso antifeminista y antiderechos de igualdad, ¿no? Entonces, en realidad sí son grupos en los que se nombra cómo debería ser hombre, ¿no? Pero más bien tienen mucho como como una congregación sobre estar en contra, ¿no? Como de todo esto que tiene que ver con políticas de igualdad, con el avance del feminismo, el avance de los derechos de las mujeres, ¿no? Todo esto, aunque muchas veces no se menciona, ¿no? O sea, realmente dentro de estos espacios no hay como una mención de, pues la agenda tal, ¿no? O la política tal, o por decir algo, ¿no? Como el vagón rosa, ¿por qué está mal? No se ponen a discutir como... Sino que es como memes, ¿no? Sí, o sea, son los memes y como un estereotipo marcado, ¿no? Hasta de cómo son las feministas y cómo deberíamos ser nosotros los hombres, ¿no? Sí, claro, sí, entonces es como un poquito más hacia allá, ¿no? Sí. Y eso, pues, ese discurso, pues es donde va a construirse, ¿no? Como esta parte de la identidad de los hombres, de cómo deberíamos de ser, con qué deberíamos de hablar, ¿no? Contra quién debería bueno, si, por ejemplo, un vato que entra, ¿no? Que está frustrado porque
pues sus expectativas de ser hombre no están acorde con la realidad que le rodea, ¿no? O sea, no puede alcanzar eso que le dijeron que podía hacer o más. Y está como en esta constante frustración, pues estos son como esos huecos, ¿no? Esos hoyos donde se va acumulando. Pero es que no haya un acompañamiento real, ¿no? O sea, muchas veces es como una palmadita en la espalda de sí, tú estás bien, no pasa nada. Y empiezan a nombrar, ¿no? Como ciertas cosas. Sí. También empiezan como... Bueno, algo que yo he observado mucho es que justo en estos grupos empiezan como a socializarse desde otros lugares, ¿no? E inclusive ya en casos como más extremos, pues sí pues hablan de armas, sí, de cosas como ya de riesgo. Sí. Y en ese riesgo, pues obviamente también, además, lo interesante y realmente preocupante, en realidad, es que empiezan desde tempranas edades, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de esto? Sí, qué curioso. Hace poco un amigo me preguntaba, dice, oye, ¿hay como espacios dentro de la machosfera, ¿no? O sea, creadores de contenido de Red Pill o de hombres por los derechos de los hombres, algo así se llama, no recuerdo si está bien raro el nombre, pero igual, ¿no? Como contenidos como el del Temach, el de Diego Dreyfus, que si habría como algo dirigido a infancias. Y le dije, o sea, que yo tenga en el radar, ¿no? Pero curiosamente, pues su público es, llegan a ser niñeces o llegan a ser adolescencias, ¿no? O sea, que están pasando como por ciertos procesos o ciertos cambios y ahí encuentran, ¿no? Como un cobijo, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, sí, principalmente son jóvenes, aunque el discurso que tengan, ¿no? Pareciera que va más a un público adulto, ¿no? Que tiene un trabajo, que está... o que tiene como ciertas responsabilidades, ¿no? Lo encasillan ahí, sin embargo, pues quien los consumen son otras personas, no mayoritariamente, pues, porque pues también hay adultos que luego te topas en la calle y te dicen, oye, sí creo en el tema, no, compa, no, a ver. No, y que justo decías, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de adolescencias, pues están en un punto bien complicado, sí, hablando socialmente, o sea, donde justo pues necesitan respuestas, habilidades sociales, ¿no? Y yo creo que también ahí a lo mejor ya se empieza a ligar con otro tema que es como cómo ligar, ¿no? Esta necesidad o deficiencia, que ya lo hablaremos después más a profundidad, pero justo como de habilidades sociales, ¿no? Y que en esta necesidad empiezan a buscar respuestas, y en estas respuestas justo encuentran grupos que efectivamente les dan respuestas. Ahora, ¿qué tipo de respuestas? Bueno, ya son otro tipo, son otro tema, ya es otra cosa, que es lo que empieza a construir la machosfera. Y por otro lado, creo que es interesante porque, bueno, al menos este fenómeno pues sí nos ha llevado ya como ollita de presión, ¿no? A que empiece a explotar ya, al menos ya no es la novedad en otros países, ¿no? Sino que en México pues ya empezó, ¿no? Realmente a explotar, ahora sí como olla. Sí, claro, porque cuando yo estuve investigando sobre estos temas, antes, cuando ocurrió el tema, bueno, el caso de Ciudad de México en el CCH, sí, ¿no? Hubo una palabra que a mí me hizo ruido, que me voy a escuchar muy tía, pero pero sí soy. Sí soy. Sobre los incels, ¿no? Yo sí dije, ¿esa madre qué es, no? Ajá. Les digo, me voy a escuchar bien tía. Dije, ay, a hacer alguna secta o algo así. Pero hoy que ya investigué más sobre el tema, o sea, para mí fue impresionante ver ya la capacidad de organización, pues sí, puede ser que la capacidad de organización de todos los grupos, ¿no? O sea, que hay subgrupos, que no solo es algo general, sino que estos subgrupos tienen como ciertas características y promueven ciertas cosas, y que yo como mamá de casi un adolescente, honestamente sí me entró un miedo de decir, híjole, o sea, si bien yo en casa trato de tener como
pues ciertas restricciones, ¿no? Ciertas normativas, tiempos con el consumo de tecnología, porque ni siquiera redes, digo, no es algo que hoy en día yo permite con mi hijo, pero también la realidad es que mi hijo sí convive en la escuela con muchos niños que sí tienen acceso a estas redes y que luego llega a casa y me viene con ciertos términos, ¿no? O ciertos programas o discursos que yo digo, ¿y en qué momento, no? O sea, tú, ¿cómo? Ajá. Sí, sí, así como. Entonces, de algún modo, también esta exposición que hoy en día ya tenemos en general como sociedad a tantísima información, sí nos deja, pues yo tengo esa percepción que nos deja hasta cierto punto también desarmados, ¿no? Como con esta incertidumbre de, pues, no sabemos a dónde va a caer el anzuelo y qué consecuencias vaya a traer, repito, o sea, este caso del chico del CCH, o sea, a mí sí me impactó demasiado, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan sobre eso? Allí podemos ver cómo se interrelacionan varias cosas, ¿no? O sea, tanto macro, meso y micro. Macro, pues el sistema capitalista que es agotador y que es muy exigente. Y justo como estas redes sociales que se van generando y que son muy radicales. Meso, pues el contexto familiar y el contexto escolar que por lo regular es aversivo. Y micro, lo que decía Julieta respecto a las pocas habilidades que pueden tener, que tenemos algunas personas, no solamente como masculinidades, para relacionarse todas. Entonces ahí, y que impacta justo en cómo se van a relacionar con otras personas y también pues en pareja. Y que bueno, teniendo todos estos factores son como un caldo de cultivo perfecto para llegar a radicalización. Sí. ¿No? Y que justo es como mucho enojo, mucha ira que nos lleva al ejemplo que daba Diana. ¿No? Sí, que a veces ni siquiera es como la ira en sí, ¿no? O sea, si viene como de una frustración, de una tristeza inclusive, ¿no? O sea, algo que pasa mucho con el proceso de los vatos es que no, ahora sí como Cher, ¿no? Somos cebollitas, ¿no? Tenemos capas, y pues en esta socialización inclusive de las emociones de acuerdo al género, ¿no? Pues obviamente lo que es la tristeza, como se ve como un rasgo de debilidad, ¿no? Porque se asocia con el llanto constante, ¿no? O con el no moverse, pues no es considerada un rasgo característico de un hombre, ¿no? No, o sea, un hombre que te diga que se siente triste, ¿no? Y que te diga por qué, que llore, o que inclusive simple y sencillamente diga, hoy no quiero hacer nada porque pues la neta me está llevando el diablo, ¿no? Por no es cierto, ya se me salí. me está llevando el diablo, suéltalo. No, porque luego así no dicen. En consulta, a ver. Sí suelta. Sí lo sueltan. Ahí sí pueden soltarse, no hay bronca. No, pero aquí para que todo sea como más amigable y cualquier, hasta inclusive los morrillos de secundaria, de prepa, nos puedan ver, ¿no? No los van no, pero esta como enfrentarnos a esa parte y inclusive pensar en un hombre que hace eso, de pronto como que sale del imaginario, ¿no? O sea, como quizás no existe, no sabemos si es, ¿no? Si es un unicornio, ¿no? O sea, quién sabe quién sea. Son los papás, ¿no? Pero pues al final del día es una emoción humana, ¿no? Pero se nos enseña constantemente que eso se guarda, ¿no? Que no hay razones válidas para llorar a menos de que se muera un familiar o nada más, ¿no? No hay razones válidas como para estar muy muy alegre, ¿no? Solamente, no sé, el nacimiento de tu hijo, hija, dije, ¿no? O sea, algo así. Sí, a veces ni eso, ¿no? O sea, son como muy limitadas y entonces lo que se enseña, ¿no? Es a intercambiar esa respuesta de tristeza por respuestas de enojo, ¿no? Entonces me enojo y pues la clásica escena que vemos en películas, en telenovelas o en series es el vato que llega y le pega a la pared, ¿no? Pero pues Historia de un matrimonio. Justamente, sí, vean, está buena, ¿no? Para analizar estos temas. Y pues justo es como ese proceso que vamos llevando, ¿no? Atrás de ese golpe en la pared, atrás de ese grito, atrás de ese empuje a otra persona, de ese golpear a otra persona, de ese gritarle, ¿no? Como decirle mentada y media de lo que se va a morir. Atrás de eso hay una tristeza
que no están, no se está ubicando, ¿no? Pero con esto no quiero decir, entonces es justificable. No, ni de broma, ¿no? O sea, justo es algo que te quería decir, ¿no? O sea, eso no justifica la sí, acción, no. Y creo que, por ejemplo, cuando hablamos de violencia y agresión, sí es bien diferente decir, ¿no? La violencia es consciente, es decir, es bien consciente, Uh-huh. y es donde toca ahora la responsabilización de lo que hicimos, de lo que se hizo, Uh-huh. y también la reparación. Sí, exactamente. Y entonces algo que creo que va pasando constantemente en la machósfera es que se está reeducando, recrudeciendo otra vez a llevar esta frustración, esta tristeza, ¿no? Con, por ejemplo, podría ser muy válido, ¿no? Que de pronto escuches a este pelón decir, ¿está pelón? Sabemos de quién hablamos. Sabemos de quién, ¿no? Para ya no darle foco. Que no nos asocie ahí. Ujú. Si lo escuchas desde fuera, como de, oye, pues que si te sientes mal, pues ve al gimnasio, habla con alguien, ¿no? Así. Sin embargo, la intención no es buscar herramientas de reparación o de gestión emocional. Claro. La idea es que tú no te puedes sentir así, ¿no? Es que tú eres hombre, tú no tienes por qué sentirte de esta forma. Y está tan fino, ¿no? Como en el discurso, que por eso muchas veces pues, nos encontramos a vatos diciendo, no, pues es que el Temach te ayuda porque da consejos, ¿no? Para que no te sientas mal, te sientas acompañado. Y sí, te estás sintiendo acompañado, pero ¿cuáles son las consecuencias como a mediano, a largo plazo que está teniendo en tu salud, en tus relaciones, ¿no? Porque si te relacionas desde este discurso, pues no tiene formas bonitas de decirle a las mujeres, ¿no? Este vato. Y pues ni siquiera hablemos como de personas de la comunidad LGBT, o sea, para la machosfera no existen. O sea, no hay una diversidad, es esto y esto, ¿no? Y ahí es donde vemos otra vez este recrudecimiento de guerras de género, ¿no? Sí. Ni al caso, papito. Si lo vemos desde la teoría, ¿no? Desde acá de las terapias contextuales, ese tipo de discursos, ¿qué es lo que está reforzando? Pues un ciclo de evitación al malestar, y está reforzando una estrategia validada dentro de ese círculo, que es el enojo, ¿no? Yo ahorita que lo mencionaste me acordé mucho del live que hicimos respecto al duelo perinatal, que hablábamos justo del impacto que puede tener en la pareja ese evento, y que en las mujeres estaba muy castigada la ira, porque en las mujeres está muy castigada la ira, ¿no? Una mujer que se enoja es una mujer intensa, loca, Machorra. etcétera, machorra, exacto, ¿no? Cabrona y demás adjetivos. Y en el hombre está bien que se enoje, ¿no? Hay una herramienta que yo sí llego a utilizar, que cuando hablamos de roles de género y de estereotipos, también hablamos de las emociones, ¿no? Y de repente hay algo que es bien curioso, porque usualmente con morras es mucho más fácil, pero con vatos como que sí les explota como la tacha, dirían, es como que sí les explota así de... Cuando ven que les digo, a ver, las emociones tienen género. Socialmente nos han enseñado que tienen género, y cuando se quedan así de, no, a mí no es cierto, y de repente les digo, sí, ¿cuál es la única emoción que se les permite a un vato? Y ya de repente solitos, o sea, sin que les diga nada, me dicen, el enojo. Y yo, pues está. Sí. ¿No que no? Entonces sí, está cara. Otro término que es importante poner sobre la mesa es la responsabilidad. O sea, no solamente construir responsabilidad en los varones de sus comportamientos, porque sí, una cosa es entender y otra cosa es justificar. Entendemos el comportamiento, entendemos cómo se construye, cómo hemos llegado ahí, Claro. pero no lo vemos como un absoluto, ¿no? Desde la justificación, sino ahí viene la responsabilidad de, ok, sí, tú aprendiste, pero lo puedes cambiar, ¿no? Y también nosotras como mujeres, hablando o haciendo este hilo con lo que abríamos el tema, Sí. es que también tenemos responsabilidad, y no solo como profesionales, nosotros como terapeutas, las mujeres en general, porque también estamos reforzando esos patrones, ¿no? Yo escucho en ocasiones en las redes sociales muchas morras que en su contenido hablan de cómo debes de ser una mujer de valor para obtener un hombre de valor, de alto valor. Claro. Y los 5 tips en los que te debes de fijar para elegir a un hombre de alto valor. Y es como,
Güey, eso también es violento, o sea, yo a veces en las consultas también manejo con las chicas oye, o sea, sí está bien que vengas a externar la violencia que estás viviendo, pero también entonces vamos a ser conscientes de qué violencias tú estás ejerciendo, Ujú. ¿no? Cuando escucho esta parte, es que pues mi pareja es muy femenino, es que es muy sensible y como que pues eso no me gusta porque es un choque con mis creencias, porque un hombre no debe de ser así y es El como... punto, ¿no? Creencias. Ajá, Exacto, justo. y es como, Sí. eso también es violento, ¿no? Porque lo estamos invalidando, ¿no? O sea, tú qué violencias también estás ejerciendo sin darte cuenta. Sí, claro. Sí, y es que es, bien, decía Julieta, ¿no? Como una característica de la violencia es que es consciente, ¿no? Y dices, pero bueno, sí, reforzando esto, ¿no? Como, ah, si lo hago de forma inconsciente, entonces, si es consciente o no que lo estoy haciendo, ¿no? Si no es algo que aprendí. Bueno, decimos que es lo más consciente del mundo, ¿no? Como decidir ejercer violencia, porque al final de cuentas también es una manera de interactuar con el entorno, ¿no? O sea, puede ser que en mi creencia yo no esté de acuerdo con algo que diga Julieta, que diga Diana, ¿no? Que diga Denise. Puede ser que no esté, sí, que algo que se haya dicho, como que salga como de mi propio panorama, ¿no? Pero cómo decido yo actuar o demostrar esa incomodidad o esa inconformidad, ahí es donde hay una decisión, ¿no? Y muchas veces puedo decir, bueno, es que a mí me enseñaron que un hombre provee, ¿no? O sea, que un hombre no se queja, ¿no? Un hombre se deja la barba. Por decir, no sé nada que no llora. Sí, un hombre hace como un montón de cosas, ¿no? Y de pronto mi pareja, una persona que quiero mucho, que amo, que estoy ahí como, sí, que decido, ¿no? Como compartir el espacio. Pues, ¿qué crees que no le gusta la barba? ¿No? O sea, se siente incómodo, ¿no? ¿Qué crees que no le gusta ir al gimnasio? Él prefiere hacer otro tipo de ejercicios que no tengan que ver con cargar pesas o estar como muy, muy, muy fuerte. Que ahí es donde hablamos también de la diversidad de las masculinidades, ¿no? Exactamente. O sea, porque también, por ejemplo, hombres que pertenecen a la comunidad LGBT, ¿no? O sea, que pues obviamente o sea, que no obviamente no, sino más bien sus expresiones son bien diferentes a la masculinidad hegemónica, ¿no? Sí, claro, y que también, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando vemos una pareja gay en la calle, ¿no? A mí me ha tocado escuchar mucho de compañeros, inclusive familiares, que dicen, ¿quién será el hombre y quién será la mujer? Es como, Sí, ¡puta también. madre! no, ahí, ¿no? Sí. Si a ustedes les ha pasado, yo he tenido la fortuna de poder trabajar con comunidad LGBT. Y estos aprendizajes, claro que se llevan allá, aunque sea parte de una población donde pues se habla del estrés de las minorías, otro tipo de patrones, etcétera, sí se replican. O sea, yo también escucho esos discursos de, pues es que es muy femenino y no me gusta. Ajá, sí, exacto. Es como, ok. ¿Y a qué le estás atribuyendo? Los aprendizajes, de la comunidad heterosexual también allá, y es donde justo también vienen estos choques y estos conflictos, ¿no? Es lo que decía Denise, ¿no? O sea, ahí es donde entra, por ejemplo, todo lo macro, que al final va teniendo impacto pues a nivel cultural, a nivel cultural macro, y eso va teniendo impacto a nivel meso y a nivel micro, ¿no? En lo individual también va teniendo un impacto que se va notando, y que, por ejemplo, yo, ahora que lo pensaba, yo les decía, no, con otro compita que es con quien también trabajo, de repente hablábamos justo del auge ahora de las ultraderechas, ¿no? Y justo este auge de las ultraderechas también tiene que ver, pues, obviamente a nivel macro, con algo que está pasando, o sea, con una crisis de un algo. O sea, no voy a hablar ahorita de esas cosas, pero igualmente en lo individual se empieza a notar, ¿no? Con lo que decías, por ejemplo, cómo las morras empiezan ahora a investigar este tipo de contenido de cómo ser mujer de alto valor, ¿no? Es que eso es lo mínimo, porque a mí me tienen que mantener, tienen que ser proveedores los hombres para que entonces podamos ser pareja, ¿no? O también como que empieza este resurgimiento de
algo que hablábamos con igual allá en comunidad ayer, era de que decían, ¿no? Como las morras, por ejemplo, que ahora digamos como que estamos divididas, ¿no? Entre las que son feministas y como las antifeministas, ¿no? Y entre las antifeministas, por ejemplo, existen este tipo de discursos, ¿no? De, no, pues es que tenemos que regresar, ¿no? A hacer este estereotipo de la mujer que es la ama de casa, ¿no? La que, ¿no? Esa mujer. Y por otro lado tenemos a una mujer que, pues sí podemos hacer las cosas, ¿no? No nos hace machorras, nos hace funcionales, o sea, nos hace adultos funcionales. Pero que claro, no significa que no necesitemos apoyo, ¿no? Y que algo que se nota mucho, por ejemplo, ya cuando nos metemos un poquito más en el feminismo, es que justo encontramos mujeres y encontramos un apoyo entre mujeres, ¿no? O sea, algo que, si me permite sacar algo personal, Diana, ¿puedo? ¿Sí? Algo que... Ya, date. Alarma. Alarma es Expósme. personal. Hay una cosa que yo recuerdo mucho cuando tú y yo platicábamos, que dije, wow, es algo que a lo que yo, digamos, he aspirado mucho tiempo de mi vida, que fue que me dijiste, la vez que yo tuve a mi hijo, tuve muchas amigas que estuvieron alrededor mío y que fue como, no estuvo el papá, no estuvo nadie, no estuvieron mis papás, estuvieron mis amigas. Y creo que es algo que se da mucho cuando empezamos a entender como un poco estas relaciones, cómo se van formando. Y digo, no me extraña el por qué empiezan a existir estos grupos ya más radicales donde hay mujeres que deciden no relacionarse con patos, ¿no? Uh-huh. Y desde una postura política, en el sentido de, es que a ver, ustedes no han cambiado, no se han hecho responsables, no han modificado nada como para que yo pueda dar pauta a este acercamiento. Entonces, pienso yo que obviamente cuando esto se empieza a gestar, pues naturalmente también empieza a gestarse otro grupo, ahora radical, pero como viendo esto como una pelea, ¿no? Como del por qué nosotros tenemos que cambiar. Sí, justo lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? El enfrentarnos a ellos desde nuestras heridas, desde nuestras cicatrices como mujeres, porque pues esas situaciones, ya no llevarlo hacia las personas, ¿no? Sino la situación genera cosas, genera estas historias dolorosas, uh-huh. Y que estos grupos nuevamente están actuando desde el dolor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Desde esta otra estrategia que encontramos, porque nadie nos dijo otra forma de hacerlo más ecuánime, pues vamos, esto es una guerra, ¿no? Y a donde tope, diríamos ahí. Hasta donde que creo que también es bien difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, Axel y yo un día estábamos platicando de que ahora te voy a exponer. Yo vengo con todo aquí. Yo, aquí el chisme. El chisme. No, de que decíamos como entre morras, por ejemplo, toca... Cuando nos relacionamos con hombres, y con hombres no solo, a ver, tenemos nuestras familias, hombres con los que hemos estado relacionados biológicamente o no biológicamente, pero que son parte de algún modo ya venimos con una herida, ¿no? Inclusive Bell Hooks lo menciona hasta en su historia personal, ¿no? O sea, y que yo conecté muchísimo. Y por otro lado tenemos los hombres, sobre todo cuando somos heterosexuales o cuando son heterosexuales o bisexuales también, que nos relacionamos con hombres y de repente viene como el chin, es que ahora tengo que recuperarme de un abuso, de este otro abuso, ¿no? De esta otra violencia, tengo que ahora recuperarme de esto otro, ¿no? O sea, y le vamos acumulando, ¿no? Y claro que es cansado, o sea, de este lado es cansado, ¿no? Y es cansado estarle diciendo al vato, oye, güey, ya, párale. O sea, ya estuvo, ya fue bueno, ya necesito que cambies, que hagas algo, ¿no? Y cuando pasa eso, ¿no? Otra vez estalla. Y es como, no, o sea, ¿qué más, no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es como un péndulo, ¿no? O sea, hay un movimiento feminista y surge el otro lado. Sí, y tú lo comentabas hace un ratito. Como apenas estamos ya poniendo todo esto, ¿no? Toda la carne en el sartén y diciendo, esto es lo que está... Sí, hablando de... Porque aquí
por hospitalarios no nos van a estar criticando. No. No hay una forma hoy en día correcta de hacer las cosas. Estamos en este descubrimiento y justo en este proceso de aprendizaje la vamos a regar, o sea, va a haber muchos fallos, va a haber muchos tropiezos, se van a generar otros conflictos más, pero más que verlo como desde el miedo es seguir perseverantes, ¿no? Y seguir haciendo esos ajustes. Pues esto nos falló, hay que modificar esto, ¿no? O hay que trabajar más en esto. Entonces, sí mencionabas tú, Julieta, lo de cómo tenemos o cómo las personas, y ya no quiero manejarlo como género, sino las personas, porque también los varones, se tienen que reponer de esas violencias. La realidad es que somos un sistema que está lastimado, ¿no? Y desde ahí empezamos también a actuar. Y obviamente las generaciones que vienen detrás de nosotros van a tener estas heridas ya no iguales, o al menos eso es como lo que pretendemos, o la esperanza en la que queremos recargarnos un poco de que sea lo menos, ¿no? Pero seguir perseverantes y que todos tomemos responsabilidad en ello, porque no puedes pedirle al otro que actúe de otra forma si no le ayudas a moldear ese comportamiento, ¿no? Si no aprendemos nosotras también a pedir no desde la queja, sino desde la comunicación y el entendimiento, que muy probablemente el otro no siempre, porque hay escenarios, claro, todo depende. Sí, depende. El otro no es que no te lo quiera dar, ¿no? Es que su curva de aprendizaje para darte eso puede ser un poco más pronunciada, ¿no? Y ahí entonces tú responsabilízate de eso y trabaja en tu paciencia, ¿no? Y en tu elección de seguir en ese vínculo, ¿no? Y poderlo soltar no desde el conflicto, sino desde el amor también, ¿no? Creo que aquí podría valer la pena empezar a preguntarnos qué puede hacer la familia, ¿no? O la escuela, para empezar a cambiar estos contextos, estos roles también. ¿Qué puede hacer? Mira, es que la verdad es que son pues, más bien es complejo, ¿no? O sea, como bien mencionan, ha sido un entramado de muchas cosas. Ha sido como un avance que se ha visto por las sombras, ¿no? Y creo que como... pues sí, como entorno, como sociedad, ¿no? Algo que se ha hecho mucho, sobre todo con grupos de la machósfera, ha sido la ridiculización, ¿no? De ridiculizar el espacio, y que son estrategias al final de cuentas, ¿no? Son estrategias como para, pues, que se desestime, ¿no? Que ese tipo de discursos no exista, porque claro, llegan a discursos de odio bien densos, ¿no? O sea, al punto de que ya cobró una vida aquí en México, ¿no? Como estos posicionamientos. Sin embargo, desde antes, ¿no? Ha habido como muchas señales que se han dejado pasar, ¿no? O sea, al menos, ahorita estoy haciendo una investigación para una maestría, ahí luego les cuento, que tiene que ver con Cuéntalo. lo que tiene que ver con machósfera. Cuéntalo. Pues justo como de armar la historia de los hechos, de por qué es importante, ¿no? Como investigar el tema aquí en México, pensando que solamente ha pasado una vez, y que aquí cabe aclarar que antes de que sucediera lo del CCH, esta investigación ya estaba ahí como armándose. Algo que con lo que me topé fue que este año, ¿no? En la marcha del 8M surge un movimiento que se llamó la antimarcha feminista. Y estos espacios, ¿no? Principalmente yo los encontré en Facebook. Estos espacios lo que intentaron hacer fue organizarse para ir a defender las paredes, ¿no? Básicamente. Pero había como varias posturas, ¿no? Desde los que decían, no, pues de forma reaccionaria igual que ellas, vamos a nosotros a golpearles. Es como, pero pues las morras no están golpeando a nadie, ¿no? Pero pues estos güeyes, y bueno, personas en realidad, porque había de todo, iban como con esta noción, ¿no? De generar ataque. Y entre el mismo grupo había como esta contención de, no, o sea, nosotros no queremos como agredir a nadie, ¿no? Nosotros no queremos, lo único que no queremos es que se destruyan ventanas. Bueno, o sea, desde ahí su discurso. Pero la respuesta que se dio fue, creo, pues como respuesta de
de los demás espacios fue de querer romper, ¿no? Como esas organizaciones. Y había boicots, ¿no? Como que se metieron a las páginas varios compañeros como más reaccionarios también, ¿no? Que trabajan igual el tema. Y empezaron a denunciar las páginas, a tirarlas, todo. Pero pues esto, pues al final del día se los llevaron a otro lado, ¿no? O sea, como quiera su organización ahí estaba. Digo, no son... no eran como nada más agentes pasivos. Sí, sí. Y ahí pasa algo como bien interesante que también tiene parece que tiene mucha concordancia, ¿no? Ocurrió en Durango, ¿no? Uno de estos morros, incitado por estas ideas, salió con un escudo, ¿no? Y todo vestido de negro, con una máscara, o sea, cubierto, ¿no? Le apodaron el Capitán Durango, ¿no? Pero fuera como de la burla o de la broma, cuando te metes a ver sus redes sociales o inclusive quienes lograron hacer como una investigación más a fondo, tenían las mismas características que este otro chico. Fotos con armas, fotos vestido completamente de negro, la cara cubierta, ¿no? Hay como toda una semiótica ahí, ¿no? De la imagen, ¿no? Hay una idea de estos chicos que van a salir, ¿no? Y durante ese tiempo, pues justo la palabra incel, la palabra machósfera, ¿no? Como de ser seguidor del temach, suelen ser como puntos de burla, ¿no? Inclusive se le dice a alguien de forma peyorativa que es un incel. Sin embargo, para algunas personas, incel es parte de su identidad. Decirse incel es que yo soy esto, ¿no? ¿Por qué? Porque... para hacerlo más claro, incel significa Incelibato. Célibe involuntario, Célibe involuntario. por sus siglas en inglés. Sí, sí. Entonces son personas que piensan que nunca van a poder relacionarse con mujeres, ¿no? Porque no entran en una escala de darwinismo social, que es como biológicamente no son agradables, no son aceptables, ¿no? Que no tienen posicionamiento en la sociedad como alguien que pueda acceder a mujeres, como si las mujeres fueran un objeto, ¿no? Que se accede después de ciertos niveles, ¿no? de jugar este juego. Sí, pues que así parece de pronto. Y entonces, para estas personas, ese momento, ese lugar en el que están, sí es parte de su identidad, ¿no? Pero desde acá afuera, más que una focalización al problema, lo que se hace en algunas partes es como esta ridiculización, ¿no? De perteneces a esto, eres un tal para cual, tal. Y también no se toma en cuenta como algo importante para estudiar desde diferentes campos que trabajamos en las humanidades o en las ciencias sociales, ¿no? O sea, se ve como algo de, pues es que es violento y ya. No, o sea, hay toda una configuración, claro, que no se está tomando en cuenta, que no se está estudiando. Y la otra es justo satanizar estos espacios. Algo que se encuentra en muchas investigaciones es que la primera entrada o lo que los hombres encuentran en ese lugar al momento de entrar en cualquier espacio de la machosfera es consuelo. Uh-huh. Y desde ahí ya nos debe decir algo. Sí, claro. Algo está pasando, ¿no? Sí, total. Que se está encontrando ahí. Entonces, lo primero por lo que están es porque, pues es que aquí hay consuelo, ¿no? Aquí hay un aliciente para mi dolor, un aliciente para esto que estoy viviendo, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, soy un morro de prepa que ya no puede estudiar porque pues a lo mejor las condiciones materiales ya no son adecuadas, ¿no? Y todo está así como en la movedera, aparte de la movedera interna propia, ¿no? Pues, ¿dónde me acerco? Si mi familia me dice no llores a un hombre, si mi pareja, a lo mejor si es que tengo pareja en ese momento, ¿no? Me dejó por la escuela. Sí. O ya mis amigos ya ni siquiera se juntan conmigo, ¿no? O sea, empiezan a pasar un montón de cosas que se vuelve un espacio, una serie de factores que puede, o sea, yo pienso, y no es por ponerlo menos, pero lo mejor es que entra a estos grupos. Puede ser alguien que se recluta en las filas de crimen organizado, puede ser alguien muy fácil de manipular para empezar a delinquir. Y es como, pues, o sea, neta, si no estamos como observando esa parte, va a ser como muy complicado empezar a hacer algo, ¿no? Y decía de esta satanización porque justo no es decir, pues al final del día las redes sociales forman parte de nuestra vida, vamos a interactuar.
Y también si empezamos si seguimos considerando a niñeces y adolescencias como receptores, o sea, que solamente van por la vida y reciben la información, ¿no? Y repiten como loros, pues muy poca, sí, como que vamos a tener como muy poca línea de acción para actuar con ellos, ¿no? Y hace 2 días, ¿no? Que estaba en un congreso que se organizó allá en Nuevo León de masculinidades, niñeces y adolescencia. Y una niña dijo algo bien especial porque hubo un panel en el que hubo puras niñas y niños, ¿no? Que por cierto pueden buscarlo en... Sí, redes de... parece... ¿Dónde está? ¿En Fapsi? No, esas las subieron en Hombres Mejores, que es un programa del municipio de Apodaca, allá en Nuevo León, que se encarga de todos estos temas. Ellos nos hicieron el favor de grabar todas las conferencias y ahí están. Ahí ¿no? pueden verlas. Ahí también. las pueden ver. Sí. Y una niña dijo algo bien impactante porque les hicieron la pregunta: cuando ustedes están en redes sociales, ¿cómo escogen las cuentas que siguen, a quienes consumen? ¿No? ¿Cómo deciden? Y ya desde ahí la pregunta es como, pues sí deciden, ¿no? O sea, obviamente claro, tienen libre albedrío. Claro. Y los niños decían, no, pues es que si hace cosas buenas, si hace bueno, si trata bien a la gente con la que graba, ¿no? Es como de, pues es un lugar en el que decido yo como poner. Y una niña remata acá bien sabrosa, ¿no? Dice, bueno, pero es que no nada más es si la broma es pesada o no. O sea, si al fin, no, ¿cómo decía? No, no solo si trata mal a las personas. Si la broma es pesada, para mí también es una señal de aquí no. Ahí ya le dio otra vuelta, ¿no? Ajá, porque ya no nada más es que no te acerques a lugares de desesperanza, sino que también saben leer entre líneas, ¿no? Saben leer la conducta, saben leer que hay cosas que lastiman, ¿no? A pesar de que sean socialmente aceptadas. Y es como, pues claro, o sea, muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Digo yo no, porque no soy papá, pero pues me pongo como cuidador, ¿no? En el dado caso. Pero has trabajado pero con trabajo con niñeces, ¿no? Que hacemos las personas adultas cuando tenemos una niñez, una adolescencia cercana, que se hace dentro de las escuelas, ¿no? Es como esta parte de, pues que nada les pase, ¿no? O sea, que no suceda nada, que vamos a restringir, a quitar, no es hacia ti, porque lo acabas de decir hace rato. Sí, como llega y lo encierran en el armario y de Ya aquí quedó. sale. como positivista, ¿no? el asunto. Y creo que ahí también entra el factor de que justo lo que decías rápido es como ya entraron las redes a nuestras vidas de absolutamente todos, o sea, como decías tú, Diana, mi hijo no ve este contenido en casa, pero pues, va a salir a la escuela y va a tener contacto con otros niños que sí lo pueden ver y que le van a decir y que se lo van a mostrar, ¿no? Sí, y que lo complicado es que justo también pensemos, ¿no? O sea, con cuántos adultos, hombres, mujeres, queer, lo que sea, se van a encontrar con estas niñeces, con estas adolescencias, y que van a traer el discurso de este pelón, ¿no? A decirle, no me canta, no haga eso. Lo va a replicar, ¿no? Porque a lo mejor a él le funcionó, ¿no? Entonces, mi hijo. no, mi hijo, ¿no? Al final le va a dar un mensaje, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Pues, honestamente, ¿no? Como empezarnos a tener esas conversaciones incómodas, ¿no? Ajá, En las justo que la responsabilización, ¿no? No nada más, tampoco revisar desde nuestro aparato crítico, quienes sean psicólogas, psicólogos, o cualquier otra ciencia, ¿no? Ciencia social que nos dediquemos a esta parte. No nada más hacer como que, pues vamos a investigar factores y ya vamos a dar opciones, ¿no? Sino que el género como tema nos atraviesa y eso es lo incómodo, Uh-huh. que nos revisa todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno se mete a estudios de género, pues no te están hablando de estrellas o de la tierra, ¿no? O del mar, te están hablando de tu vida, ¿no? Constantemente. Y en esa revisión hay lugares donde chocas, hay lugares donde concuerdas y hay lugares donde definitivamente se rompen un montón de cosas. Y esa incomodidad creo que es la que muchas veces no queremos, ¿no? Como ubicar o poner sobre la mesa. Pasa ahora con las escuelas. No sé si han escuchado del modelo de la nueva escuela mexicana. Sí. Bueno, el modelo de la nueva escuela mexicana
pide. Integra temas de Integra, género. ajá. Integra Sí, temas de género. mete los temas de género para todas las áreas, ¿no? Hasta dentro de las matemáticas las mete, lo cual está muy chido, pero muchas veces se exige como algo de, es que lo tienes que meter, ¿cómo lo hago? No sé, tú mételo, ¿no? Ujú. Y entonces es ponerle la etiqueta de género friendly, ¿no? De que aquí sí se respeta, como, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Si toda la vida yo como docente tengo una maquinaria en la que entiendo el aprendizaje y el acompañamiento al aprendizaje como una forma de control, como una forma de... importa más que el aula esté tranquila y serena que lo que aprendan las niñeces y las adolescencias. Si aparte yo mismo, ¿no? O sea, tengo creencias y me van a decir, pues es que pues hay diversidad de género. Y es como, pues ¿cómo? Si yo, si en ¿Y mi cómo se vida, habla de ¿y eso? ¿Cómo se habla de eso? Si no tengo herramientas. Claro, ¿no? Y también que la escuela es como una herramienta que reproduce los estereotipos de género también, ¿no? O sea, inclusive con las reformas con los uniformes, Ajá. o cómo se pusieron, ¿no? En muchas escuelas. Sí. Y sí, o sea, Sí, y desde cosas bien sencillas, como a cuántos de nosotros nos tocó fila de niñas, fila de niños, sí. ¿no? Y cuántos niños no diciendo, tú allá, Juanito, porque tú eres niña. Y es como, Sí. pues, O- no, nada más es el adulto. O entre morritas, o sea, digo, nosotras, ¿no? Bueno, yo al menos con mi uniforme siempre tenía broncas, o sea, siempre, ¿no? De que no usaba bien mi uniforme porque me chocaba andar con mi faldita en los días de frío, o sea, que es horrible. Ay, Y era como, no, tienes que llevar tu falda bien pulcra porque eres niña. sí, Y claro. era como, no, sí la traigo mugrosa, ¿y qué? Que les valga. Yo vengo a jugar. Sí, y justo es meternos todos a esa incomodidad, Ey. ¿no? De cuestionar nuestras propias creencias y de aprender a escuchar también esas emociones con las que nos cuesta trabajo lidiar. Ujú. O sea, yo todo este viaje de aprender a ser mamá, pues sí me ha confrontado mucho y he como saltado, ¿no? Como justo en ese aprendizaje, entre que le he cagado terriblemente, entre que, pues, sí lo hice chido, ¿no? Cuando haciendo gaja y pues ahí voy, ¿no? Entonces ahora que pues mi hijo ya está en ese proceso de ser un adolescente y que aparte es un niño que, o sea, le gira el pinche día todo. Ajá, todo exacto, y empieza con intereses más allá de su edad. También a mí me ha demandado güey, tienes que aterrizarte y aprender, ¿no? Cuando llega justo con estos discursos es como, wow, para lo que estoy haciendo y es, o sea, ¿qué me dijiste? ¿Y eso dónde lo viste? ¿Y de qué trata? O sea, no justo desde el miedo, aunque yo por dentro me esté calcinando de miedo, Claro. y decir, ¿cómo oriento esto de forma objetiva sin que este miedo a que no le pase nada me ciegue, ¿no? Entonces es meterse a ver los programas, meterse a investigar de información, dónde aprendió este término, dónde surgió tal cosa, y a veces hay cosas que no entiendo, ¿no? Y que investigo, me acerco a mis sobrinas, incluso tengo pues la fortuna de que la chaviza me tiene actualizada. Sí. Y es como, ¿esto qué es, no? Yo mandándote Y- memes. Y exponernos a esa incomodidad de, ok, o sea, también soltarnos un poco a la incertidumbre de no va a estar 100% seguro, pero debo de medianamente tener un plan de contingencia para ver qué puede suceder y monitorear qué pasa en la escuela, porque también yo sí me siento, y me vulnero aquí un poquito, me siento en momentos muy abandonada por la parte escolar, de que te piden, es que hay que trabajar en esto, es que esto, el otro, pero siguen justo con esa estructura de tenerlos en calma, de tenerlos solamente receptivos, y es como, no funciona. Sí. O sea, ¿qué hago? ¿Me vengo aquí a sus clases y yo les doy clase? ¿Cómo? A ver, Sí, sí, o sea, saber que son críticos también, ¿no? Sí, Las niñeces, sí, los adolescentes claro. también son críticos y también dicen, esto no me gusta, ¿no? Y dicen, hay cosas que les gustan y igual que nosotras, que nosotros, que cualquier adulto, pues un discurso bien armado pues te puede llevar por lugares en los que no estarías dispuesto de otra forma, ¿no? O sea, Sí. si no lo Claro. escuchas de manera... sí, y permitirles eso, ser críticos, ¿no? Y yo comparto con esto para también ya ir cerrando. Una ocasión, mi sobrina estaba con su pareja, con su novia, y estaban con mi hijo, estaban comiendo, todo bien. En esa ocasión yo no estaba, me lo contó mi sobrina. Y le pregunta, oye, ¿tú eres gay?
Y mi sobrina sí se quedó así como, fuck, ¿no? ¿Qué le digo? Estaba más Claro. chiquito mi hijo, tenía como 7 años, más o menos, 6. Y estaba también su novia y las dos se quedaron así de, ¿qué le digo, no? y dice, ¿por qué tú qué opinas de los gays? Y mi hijo muy acertado, dice, pues que está bien. Dice, al final del día se están amando y todas las formas de amor son válidas. Y fue así como... o sea, ya se quedaron de... ¿Qué onda con este niño? Yo venía a pelear. Y decirle, tía, no estás educando bien a tu hijo. Y ya, ¿Me está aceptando? me dijo así de sorbito y continuó comiendo. Sí, claro. Sí, yo algo, igual para cerrar, yo pensaba mucho, digo, yo no soy mamá tampoco, ¿no? Ni tengo chamaquitos en la escuela, ni trabajo en escuela. Pero pues tengo un contexto familiar, ¿no? Y algo que mi mamá siempre decía es, cuando tú hacías preguntas raras o preguntas incómodas, yo solo preguntaba, ¿dónde lo escuchaste? Y era como, pues tal lado, ¿no? Respuesta. Y después, ok, ¿qué piensas de eso que escuchaste? Y entonces inmediatamente yo le decía como algo que pensaba o era como, nada, solo me dio curiosidad del término o lo que sea. Y entonces era cuando ya mi mamá también tomaba decisiones de si explicarme o dejarme tal cual como, bueno, ok, no pasa nada, ¿no? O sea, solo fue como la duda, lo escuchó y lo dijo. Y Claro. punto, ¿no? Y creo que ahí es donde vale la pena empezar también justo a tener conversaciones, no solo escandalizarnos de, dijo esto, ¿no? O hizo, o ya, tú no puedes ver redes sociales, ¿no? Yo recuerdo mucho una niña con la que trabajé un tiempo, y ya me voy a exponer, y la mamá era justo eso, ¿no? No, tú no puedes ver redes sociales, no puedes hablar de esto, no, ¿no? Y entonces cuando llegaba la niña conmigo, justo tenía conversaciones de que, oye, ¿y esto qué es? Y era como, ¿dónde lo escuchaste, no? O sea, inmediatamente como que yo tomaba eso como protocolo, ¿no? ¿Dónde lo escuchaste? En tal lado, ok, perfecto, ¿no? ¿Qué quieres saber de esto? Pues nada más qué es. Perfecto, pues vamos a saber qué es, ¿no? Y ya, fin, ¿no? Y creo que ahí es donde vale la pena ahora también con las redes sociales, justo... primero, la formación crítica creo que sí se puede hacer, ¿no? O sea, se construye y la tienen. Y posterior a eso, pues a lo mejor también poner esos temas sobre la mesa de, oye, ¿qué contenido estás consumiendo? ¿Qué contenido te gusta? ¿No? Ya cuando están adolescentes, ¿no? Sí, igual, y yo agregaría como una otra dimensión, la parte emocional, ¿no? Sí. Porque muchas veces nos quedamos como pensar que lo crítico igual solamente es como en lo racional y encontrar como los puntos de injerencia, ¿no? Sino también qué pasa, ¿no? Como por el cuerpo, qué es lo que ¿Cómo sucede. te sientes? Ajá, cómo te sentiste tú de escuchar ese término, ¿no? Cuando lo escuchaste de tu compañero de clase, se lo dijo a otro. No nada más el que pensaste, sino también el tú cómo te sentiste, ¿no? Sí, Si claro. tú estuvieras en ese momento, si a ti te lo dijeran, tú cómo te sentirías. Si tú lo dijeras, ¿cómo te sentirías, no? Como explorar esos lugares también, porque eso también abre como la posibilidad de hacer algo más grande, más integral, en el sentido de puedo entenderlo de diferentes dimensiones, ¿no? Y no nada más saber que pues hay palabras que me van a incomodar, pero que son necesarias escuchar, ¿no? Es como una crítica, ¿no? Es como una crítica constructiva, pero también saber que hay palabras que me pueden hacerme sentir muy bien, pero que pues en realidad son golosinas con 3 sellos, ¿no? O sea, como con todas las grasas afuera y azúcares del mundo, ¿no? Te van a hacer todo lo mal en el sistema. Radioactiva, sí, claro. En eso justo me estaba acordando de una, que también es incómodo como para el adulto, la adulta, ¿no? O sea, me acordaba de una paciente, ¿no? Que en su momento me decía, es que yo estaba pasando por situaciones muy complicadas, y es que yo no quiero llorar enfrente de mi niña, ¿no? O sea, porque yo no quiero hacerla sentir mal, todo. Pero pues a veces me canso, ¿no? O sea, también yo Claro. no quiero jugar con ella y pues se siente mal y todo. Y la pregunta así como más sencilla fue, ¿y ya le dijiste cómo te sientes? Como que ¿No? se puede, ¿no? Como, ¿a poco se puede decirle a los niños, no? Pues sí, porque pues
También lo puede... Lo va a entender. Ajá, lo va a entender y te puede acompañar, ¿no? O sea, al final las niñeces también acompañan. Sí, claro. Sí. Claro, tú de... Yo, bueno, concluiría con que nos hace falta todavía mucho que recorrer y como mamá también comparto algunas cosas como Diana. Mi hijo está por entrar a la secundaria Ujú. y sí siento temor porque, no sé, de pronto él tiene una forma distinta de comportarse. Él se junta, se relaciona más con niñas, ¿no? Y yo le he cuestionado y él me dice, bueno, es que siento que los niños a veces son como muy toscos, muy groseros y ajá, como ese tipo de cosas, ¿no? Y tengo mucho temor respecto a lo que vaya a pasar cuando se enfrente a un contexto distinto como lo es la secundaria, ¿no? Y trato de también exponerme a la incertidumbre y también poder acompañarlo en este proceso que va a tener, ¿no? Ujú. Con las limitaciones que a mí me conlleva. Pero es ahí donde noto, pues, todo el camino que hace falta, las limitaciones que existen, los temores y, pues, también, no sé, falta mucho todavía, ¿no? Ujú. Entonces, concluyo con eso, que nos hace falta, siento que estamos en pañales en este sentido de explorar otras formas de masculinidad. Ujú. Ujú. Pero siempre son posibles. Sí. 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 Tú, Ramiro, que me estás viendo. Ramiro. Ramiro. Sí, por favor. Pues, ajá. Bueno, yo cerraría Ujú. retomando un poquito lo que dijo Axel de este ejemplo, exponernos como sociedad Ujú. y también como papás, porque en la familia se construye la gran parte de todo, ¿no? Y en la escuela. Ese es un pequeño sistema que justo la familia, ahorita no recuerdo la autora, pero decía esta autora que la familia es el laboratorio para cómo nos vamos a relacionar con el mundo. Ándale. Me gusta. Entonces, tenemos que sí exponernos a la incomodidad, tenemos que aprender a hablar los temas incómodos y que hablar de incomodidad o aprender a exponernos no significa que nos vamos a sentir bien. La incomodidad es incomodidad y así se va a sentir, ¿no? No tomemos como señal sentirnos bien para movernos hacia algo y que también el que nos podamos vulnerar ante nuestros hijos ayuda porque eso les moldea sus respuestas emocionales, les moldea el cómo empiezan a identificarse, cómo empiezan a observarse, ¿no? No solamente en la parte racional, no nada más es suficiente con racionalizar los eventos, sino también en momentos hay que aprender a sentirlo Ujú. y eso se moldea no solo desde la instrucción, sino desde la observación. Eso sirve. Y bueno, pues ya que estamos justamente en el cierre, creo que vale mucho la pena hacer un gran énfasis en que si eres hombre, si eres adolescente, papá, mamá, y estás buscando respuestas, hay un dolor, un malestar, una incomodidad e inclusive llegas a ver este episodio por algo similar, pues puedes acercarte con nosotras a nuestras redes sociales y con mucho gusto te vamos a poder apoyar. Vamos a buscar, si no somos nosotras, igualmente encontramos las herramientas para darte contactos profesionales adecuados para lo que estés necesitando. Igualmente no está de más que también tenemos colegas como de parte de Comunidad que Florece e inclusive nos pueden ahí también brindar otro tipo de contactos, ¿no? Inclusive con Gendes, otra asociación que también puede dar grupos de apoyo y bueno, siéntete en la libertad de mandarnos un mensajito ahí en nuestras redes sociales y de verdad que este espacio justamente pues es para eso, para apoyar y para ayudar y escuchar. Fuímonos. Pues fuímonos.